En el corredor que separa la realidad rural de la ficción romántica, existe un número que casi nadie espera encontrar. Una mula, ese animal que durante siglos fue visto como herramienta de trabajo, como el segundo lugar, como lo que se elige cuando no se puede tener un caballo, alcanza precios que superan los de muchos caballos de raza registrada, no por escasez artificial, no por moda, por funcionalidad pura. Y cuando comienzas a entender por qué ocurre eso, comienzas a entender algo más profundo sobre cómo realmente funciona el mundo rural, sobre qué es lo que importa cuando cada decisión tiene consecuencias prácticas inmediatas. La historia de esta transformación comienza en corrales, en potreros, en mangas de trabajo, no en reportes científicos ni en debates académicos, en lugares donde los animales se evalúan no por su apariencia o su pedigrí, sino por lo que hacen cuando el sol sale y alguien necesita trabajar. Durante mucho tiempo, la mula fue exactamente lo que la industria ecuestre decía que era: un animal de trabajo duro, resistente, capaz de recorrer caminos que un caballo más refinado rechazaría, de soportar cargas que otros animales no tolerarían. Un animal útil, indispensable incluso en contextos específicos, pero rara vez prestigioso, rara vez buscado con la intención deliberada de un criador que quería producir algo excepcional. Eso comenzó a cambiar de forma silenciosa. Comenzó cuando criadores con experiencia real en el manejo de animales, no teóricos, sino prácticos, comenzaron a entender exactamente qué combinación genética producía un animal que no era simplemente funcional, sino que era mejor que lo que estaban usando. Comenzó cuando jinetes que pasaban 8, 10, 14 horas diarias sobre un animal descubrieron que una mula bien criada era más cómoda, más confiable, más capaz de mantener rendimiento en jornadas largas que muchos caballos de razas establecidas. Y comenzó a manifestarse cuando el mercado, ese mecanismo implacable que refleja exactamente lo que la gente realmente valora cuando tiene que pagar, empezó a asignar precios que desafiaban la jerarquía tradicional ecuestre. Lo que la necesidad revela es que las categorías que creamos, esto es un caballo verdadero, esto es solo una mula, desaparecen cuando la presión del funcionamiento real es lo que importa. Cuando comienzas a entender por qué esta transformación ocurrió, una combinación genética aparece una y otra vez. El cruzamiento entre yegua manga larga marchador y jumento pega no es accidente, no es moda pasajera. Es el resultado de años, décadas probablemente, de selección, de experiencia práctica, de la acumulación lenta de conocimiento que ocurre cuando la gente observa qué funciona y repite eso. Cada lado de esta cruza aporta características muy específicas al resultado final. Y la pregunta correcta no es si esta combinación funciona. Eso fue demostrado hace tiempo en el campo, largo antes de que nadie escribiera un artículo sobre eso. La pregunta verdadera es por qué exactamente esta combinación produce mulas que son tan buscadas, tan disputadas en el mercado, tan valiosas que alcanzan precios que sorprenden a quien no entiende qué hay detrás de esos números. La respuesta comienza con algo que los criadores experimentados dicen constantemente, con la consistencia que viene de la observación repetida. En la mula, el confort al montar viene principalmente de la madre. Eso no es romántica, sino biología. Es la yegua la que define gran parte del tipo de movimiento que tendrá el animal. Es la yegua la que hereda a la descendencia el patrón neurológico que produce, o no produce, un movimiento específico. Y es precisamente por eso que la manga larga marchador ocupa un lugar tan central en esta ecuación. Esta raza fue desarrollada durante generaciones con un objetivo que fue consistente y claro: producir animales con un andar cómodo, equilibrado, eficiente. Animales diseñados específicamente para recorrer largas distancias sin que el esfuerzo se acumule, sin que la fatiga aumente de forma exponencial, sin que el jinete termine el día destruido físicamente. La marcha del marchador, ese movimiento caracterizado por la separación lateral de las patas, que muchos describen como el caballo vuela de lado, no es simplemente elegante. No es una característica que alguien decidió que se vería bonita en una competencia.
Es un tipo de desplazamiento que reduce el impacto del peso del jinete sobre el lomo del animal. Es un movimiento que distribuye las fuerzas de forma diferente a un trote o un galope. Es la diferencia entre una cabalgata de 8 horas, donde el jinete baja del caballo adolorido, y una cabalgata de 8 horas donde el jinete desciende sin mayor fatiga. Cuando la yegua está bien seleccionada, cuando sus genes para la marcha son fuertes, cuando ella hereda la característica de forma clara, esa característica puede transmitirse a la descendencia con bastante consistencia. No es garantizado, pero las probabilidades son medibles. Una yegua marchador de buena calidad suele transmitir un ritmo constante a su descendencia, una estabilidad en la montura que no varía, una suavidad en el movimiento que reduce la fatiga, una facilidad de conducción que reduce el tiempo de entrenamiento. Pero lo que la manga larga marchador aporta va más allá del movimiento específico. También aporta una estructura corporal equilibrada. No es un animal excesivamente pesado. Eso traería letargo, capacidad de carga, pero no velocidad de respuesta. No es demasiado ligero. Eso generaría fragilidad en terrenos difíciles. Tiene proporciones que favorecen la resistencia sin sacrificar la maniobrabilidad. Tiene un tipo de cuerpo que fue seleccionado durante generaciones para que el animal pudiera trabajar durante jornadas largas sin que sus articulaciones colapsaran, sin que su sistema cardiovascular se sobrecargara. Es la combinación de movimiento funcional, equilibrio de estructura y adaptación al trabajo sostenido lo que hace que las yeguas de esta raza sean tan valoradas cuando alguien busca producir mulas de alta calidad. Pero la historia no termina con la yegua. El otro lado de la ecuación tiene un papel que es tan fundamental como el de la madre, simplemente diferente, complementario. Para entender realmente por qué esta cruza produce resultados tan interesantes, hay que observar con atención específica al jumento pega. No todos los jumentos transmiten las mismas características. Eso es importante de entender porque la industria ecuestre tiende a tratarlos como intercambiables. Un jumento es un jumento. Sirven para carga. Durante mucho tiempo, muchos jumentos fueron criados exactamente bajo esa lógica, seleccionados únicamente para capacidad de carga, sin cuidado particular sobre sus aplomos, sin atención a la estructura corporal, sin consideración sobre temperamento o capacidad intelectual. El pega siguió un camino diferente. A lo largo de generaciones, décadas, probablemente siglos si contamos la historia regional, criadores comenzaron a seleccionar animales con características específicas, mejor estructura ósea en las extremidades, aplomos, la alineación de las patas, que minimizaban el riesgo de lesión, estructura corporal que distribuía bien el peso, temperamento que era inteligente pero no explosivo, capacidad de trabajo prolongado que no disminuía con la edad. Con el tiempo, esta selección deliberada produjo un tipo de jumento que transmitía cualidades muy valiosas a sus descendientes. El pega es famoso en el mercado de trabajo rural precisamente porque lo que hereda es predecible. Los criadores que lo conocen saben qué esperar. Transmiten cascos extraordinariamente fuertes, densos, duros, capaces de soportar años de trabajo en terreno difícil. Transmiten capacidad de trabajo continuo, sin fatiga exponencial. Transmiten longevidad, capacidad de mantener rendimiento durante años. Lo que eso significa en términos prácticos es que muchas de las mulas que provienen de esta cruza pueden estar trabajando activamente durante 15, 20 años. Pueden salir cada día a la mañana y volver a la noche habiendo hecho trabajo real, sin que algo se quiebre, sin que algo falle de forma catastrófica. Esa durabilidad tiene un valor económico que es casi incalculable en un contexto rural. Otra característica importante que el pega transmite es el comportamiento. Las mulas provenientes de buenos jumentos pega suelen ser animales atentos, no nerviosos, simplemente conscientes del ambiente que los rodea. Inteligentes en el sentido práctico, entienden patrones, aprenden de la experiencia, retienen información. Son relativamente fáciles de entrenar cuando el entrenamiento se realiza con coherencia. Esto reduce significativamente
el tiempo que un criador o un entrenador debe invertir en doma. Aumenta la seguridad para quien trabaja con el animal, porque el comportamiento predecible es lo que genera confianza. Además, cuando la madre ya posee una marcha definida y estable, el jumento puede ayudar a mantener un patrón de movimiento más regular. Puede reforzar esa característica genética en lugar de debilitarla. Cuando esta cruza realmente funciona bien, cuando realmente funciona, no simplemente la mayoría de las veces, sino consistentemente, no se trata simplemente de mezclar dos animales distintos. Se trata de una combinación funcional donde cada lado aporta algo específico que el otro lado no proporciona completamente. De la yegua manga larga marchador, la mula suele heredar principalmente el tipo de movimiento, la regularidad de la marcha, la comodidad al montar que reduce la fatiga del jinete, la facilidad de conducción que reduce la frustración del entrenador, la capacidad de mantener un patrón de movimiento estable durante horas, no variable, no que cambia cuando el animal se cansa, sino consistente. Por eso los criadores experimentados ponen una atención obsesiva en la selección de la madre. Si la yegua no posee una buena marcha natural, si sus genes para esa característica son débiles o si fue criada de formas que interfirieron con su expresión, las probabilidades de producir una mula marchadora disminuyen considerablemente, no desaparecen completamente, pero se vuelven especulativas. Del jumento pega, en cambio, suelen venir características relacionadas con resistencia y durabilidad, cascos más fuertes que no se degradan fácilmente, mayor capacidad de trabajo continuo sin que la fatiga aumente, buena adaptación a terrenos difíciles, la capacidad de mantener movimiento eficiente incluso en suelo rocoso, en pendientes, en condiciones que podrían hacer que otros animales frenaran su ritmo. Un nivel alto de inteligencia práctica, la capacidad de entender qué se espera, de aprender de la experiencia, de recordar lecciones. El resultado final, cuando todo funciona bien, suele ser un animal que combina lo mejor de ambos lados. No necesariamente tiene la explosividad de algunos caballos jóvenes, pero puede mantener un rendimiento constante durante jornadas más largas. No es un animal pesado como muchos animales de carga tradicionales que se mueven lentamente pero sin cansarse. Mantiene suficiente comodidad para cabalgatas largas y suficiente fortaleza para el trabajo diario. Otro aspecto muy valorado en estas mulas, uno que aparece consistentemente en descripciones de los jinetes que las usan, es el temperamento. Las mulas bien originadas suelen ser animales atentos en el sentido de que están conscientes de lo que ocurre a su alrededor, pero sin que esa atención se convierta en nerviosismo, con buena capacidad de aprendizaje que significa que responden bien al entrenamiento consistente y coherente, con una estabilidad emocional que aumenta la confianza del jinete. Cuando están bien entrenadas, y el bien entrenadas es importante, porque un entrenamiento pobre puede arruinar un animal de buena genética, pueden convertirse en compañeras de trabajo extraordinariamente confiables, tanto para trabajo rural, que requiere que el animal responda a situaciones complicadas, como para recorridos prolongados donde la consistencia es lo que importa. Un jinete que siente que puede confiar en su mula, que sabe que el animal no va a entrar en pánico cuando el terreno cambia, que no va a colapsar a mitad de jornada, que va a responder de forma predecible a las señales. Es un jinete que puede concentrarse en el trabajo y no en manejar el miedo de que algo salga mal. Pero entonces, surge una pregunta que parece inevitable cuando alguien descubre qué precios estas mulas alcanzan. Si ofrecen tantas ventajas, si combina movimiento cómodo, resistencia, inteligencia, temperamento predecible, ¿por qué alcanzan precios que parecen exagerados a quien está fuera del mundo rural? La respuesta no está en un solo factor. El valor de estas mulas es el resultado de una ecuación compleja que involucra genética, tiempo, riesgo y demanda real. Todo comienza con la genética. Una mula excepcional comienza con una yegua excepcional. Una yegua marchador bien seleccionada, con buena marcha, con estructura equilibrada, con temperamento adecuado, ya representa una inversión considerable. No es costosa simplemente porque alguien decide que lo es.
Es costosa porque años de cría selectiva la hicieron así y hay demanda constante de buenas yeguas. Luego entra el jumento pega, que también tiene un valor medible cuando proviene de líneas bien seleccionadas. No son jumentos comunes de trabajo, son jumentos que fueron seleccionados por características específicas. Después viene el tiempo, y esto es donde muchos criadores pequeños fallan en su comprensión del precio. Una mula que alcanza alto valor en el mercado no se vende al nacer, no se vende con 6 meses, ni siquiera con 1 año. Necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita ser domada de forma correcta, educada de manera que respete su inteligencia, necesita aprender a mantener su marcha consistentemente, necesita demostrar estabilidad en diferentes terrenos y climas. Todo ese proceso puede tardar varios años. Algunos criadores dirían que 3 años es mínimo, otros dicen que 5 años es lo adecuado para que un animal realmente muestre sus cualidades. Durante ese tiempo el criador invierte en alimentación de calidad, manejo inteligente, entrenamiento consistente y cuidados veterinarios. Hay también el riesgo, elemento que muchas veces se omite en la discusión sobre precios. Incluso con buena genética, no todas las crías se convierten en excepcionales. A veces la marcha no se expresa claramente, a veces hay impredictibilidad, a veces hay lesión o enfermedad. El criador asume ese riesgo sabiendo que solo una parte de los animales criados llegará al nivel que el mercado realmente valora. Si criaste 5 potros de buena genética, probablemente 2 o 3 lleguen a ser excepcionales. Los otros pueden ser muy buenos, pero buenos no es lo mismo que excepcional cuando se trata de precios. A esto se suma otro factor que es absolutamente importante para entender el mercado. La oferta suele ser limitada. No existen grandes cantidades de mulas marchadora de alta calidad disponibles cada año. La producción no es masiva. No puede serlo porque requiere paciencia, requiere experiencia, requiere que el criador diga que no a ciertas reproducciones porque no son lo suficientemente buenas. Mientras tanto, la demanda se mantiene constante o ha estado aumentando en los últimos años. Las mulas siguen siendo extraordinariamente prácticas. Son buscadas para largas cabalgatas en terreno difícil. Son buscadas para trabajos rurales que exigen tanto comodidad como resistencia. Son buscadas para actividades donde la confiabilidad es literal asunto de seguridad. Cuando un animal logra combinar marcha cómoda, resistencia física, inteligencia, buen temperamento y la durabilidad que significa que será útil durante años, su valor deja de parecer exagerado y comienza a verse como lo que realmente es: una inversión lógica en una herramienta de trabajo que será usada diariamente durante más de una década. Pero aún con todas estas ventajas, es importante entender que producir mulas de alto valor no es un negocio automático para cualquier criador. Para que realmente funcione se necesitan 3 elementos fundamentales que no siempre coexisten. Buena genética. Sin yeguas marchador de calidad, la cruza pierde gran parte de su potencial desde el inicio. Sin un jumento pega bien seleccionado, el resultado se vuelve impredecible. Paciencia. La paciencia para no vender demasiado rápido. La paciencia para esperar que el animal demuestre sus características. La paciencia para continuar invirtiendo durante años, sabiendo que el retorno vendrá después. Acceso al mercado adecuado. El mercado de animales de alta calidad es exigente. Los compradores que buscan esta clase de mulas saben exactamente lo que quieren. Pueden identificar rápidamente cuando un animal no ofrece la comodidad esperada, cuando la regularidad de la marcha no es lo que promete, cuando la seguridad que el animal transmite es superficial. Este no es un mercado basado en cantidad de transacciones. Funciona mejor para criadores que tienen buenas yeguas establecidas, acceso a reproductores confiables y la paciencia de desarrollar cada animal correctamente. Con el paso del tiempo, cuando un criador logra producir animales consistentemente buenos, comienza a establecerse algo que es más valioso que el precio de un solo animal: la reputación. En el mundo rural, la reputación se construye lentamente, extremadamente lentamente, pero cuando se establece,
puede tener un valor que es difícil de medir. Los criadores que logran producir mulas consistentemente buenas comienzan a ser reconocidos. Sus animales son buscados no solo porque cumplen características físicas específicas, sino porque otros jinetes ya han tenido experiencia con ellos y reportan resultados reales. La palabra se difunde de forma orgánica. Un jinete tiene una buena experiencia con una mula. Se la cuenta a su vecino. El vecino busca una similar. La reputación crece. Los precios pueden aumentar no porque el criador los aumente, sino porque la demanda aumenta. Y es precisamente esa reputación la que muchas veces explica por qué algunos animales alcanzan precios que sorprenden profundamente a quienes no conocen el proceso detrás de ellos. Para quien observa desde fuera, puede parecer simplemente una mula. Una mula interesante, tal vez, pero al fin una mula. Pero para quien entiende la historia genética que está detrás de ese animal, el tiempo de entrenamiento, el trabajo invertido en cada etapa del desarrollo, el riesgo que el criador asumió, el valor comienza a tener mucho más sentido. Al final, lo que realmente distingue a una mula extraordinaria de una que es simplemente buena, no es solo su apariencia, no es solo su origen genético, aunque ambos importan. Es la forma en que responde cuando se pone a trabajar. Es la manera en que mantiene su ritmo durante 8, 10, 14 horas de trabajo consistente. Es la confianza que transmite a su jinete cuando entran a terreno difícil. Es la seguridad de saber que ese animal fue creado a partir de decisiones cuidadosas, a través de años de experiencia acumulada en el mundo del campo. En muchas regiones rurales, donde las distancias todavía se recorren a caballo o a mula, donde el trabajo diario depende completamente de animales confiables, esa diferencia se vuelve muy evidente. Un animal incómodo puede cansar a un jinete en pocas horas. Después de 8 horas, el dolor hace difícil cualquier tarea que requiera precisión. Un animal nervioso puede generar situaciones peligrosas. En terreno montañoso, un animal que entra en pánico es un riesgo de muerte para ambos. Pero una mula bien criada, con buena genética que fue expresada correctamente, con una doma que respetó su inteligencia, puede transformar completamente la experiencia del trabajo en el campo. Puede hacer que la jornada sea lo que se supone que debe ser, difícil de forma física, pero no emocionalmente agotadora porque confías en el animal debajo. Quienes trabajan diariamente con estos animales saben que la verdadera calidad no siempre se nota en una primera mirada. Muchas veces aparece con el tiempo. Aparece en la capacidad del animal para mantener el mismo ritmo durante horas sin que la calidad del movimiento se deteriore. Aparece en la forma en que pisa el suelo con seguridad, incluso en terrenos irregulares, incluso cuando está cansado. Aparece en la facilidad con la que aprende nuevas tareas y aparece, sobre todo, en la manera en que mantiene la calma frente a situaciones que podrían asustar a otros animales. Esa combinación de inteligencia, resistencia y estabilidad emocional es una de las razones por las cuales las mulas han sido valoradas durante siglos en distintas culturas rurales. No es casualidad que una herramienta tan antigua siga siendo buscada incluso en la era moderna. Cuando se habla de estas mulas que alcanzan precios elevados, la conversación rara vez gira únicamente alrededor del dinero. En realidad, se trata de algo mucho más profundo que números en un recibo. Se trata de funcionalidad, se trata de confianza, se trata de eficiencia. 3 cualidades que en el entorno rural siempre terminan teniendo un valor que trasciende cualquier número que alguien pueda escribir. Un buen animal sigue siendo uno de los recursos más valiosos que un productor rural puede tener, porque ninguna máquina ha reemplazado completamente lo que un caballo o una mula bien entrenada puede hacer en terreno difícil. Y es precisamente por eso que cuando alguien invierte en una mula de alta calidad, lo que está realmente buscando no es un status symbol, está buscando confianza, está buscando años de trabajo cotidiano sin sorpresas, está buscando saber que cada mañana cuando sale con su animal, ese animal va a responder, va a trabajar, va a ser seguro. Lo que revela la necesidad es que esa capacidad de confiar completamente en una herramienta de trabajo,
tiene un precio. Y ese precio, para quienes lo pagan, siempre resulta ser menor que el costo de trabajar con algo que no merece esa confianza. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.